Qué bello es poder estar acá para celebrar que nuestro Señor ha resucitado. Años después, Pablo, escribiendo una carta a los Corintios, escribió estas palabras: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado todo lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Y esto es lo que Pablo escribe años después de la resurrección, y hablando acerca de qué tan cercana estaba la resurrección, que todavía él puede decir, y muchos viven aún. Aquellos que lo vieron vivo viven aún. Aquellos que lo vieron resucitado viven aún. Y es como si Pablo se atreviera a decir: ve, pregúntales cómo sucedió y qué fue lo que vieron y qué fue lo que escucharon. Porque dice Pablo con toda certeza, también al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿No es increíble? Señor, gracias porque el día de hoy podemos venir a ti, Señor, y recordar lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario y al resucitar de los muertos. Señor, este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas, Señor, que tú has traído a nosotros. Que tú en la cruz moriste por nuestros pecados, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Señor, el día de hoy venimos a celebrar que tú has resucitado, Señor. Que tú estás vivo, Señor. Que tú estás en el trono, Señor, intercediendo por nosotros, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos llegado de noche, saldremos de día, Señor, y recordaremos, Señor, cómo esa noche, Señor, y esa madrugada, Señor, la historia cambió, todo cambió, Señor. Tu resurrección le da sentido a nuestra fe, Señor. Si tú no resucitaste, es vana nuestra fe. Pero, Señor, ya que tú has resucitado, Señor, tenemos la certeza y la confianza de que en ti hay vida eterna, Señor, y en ti hay esperanza. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a meditar en tu obra, Señor, y en esa tumba vacía, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. En Juan capítulo 19 vimos cómo Jesús expresó estas palabras como las últimas palabras en la cruz. Consumado es, pagado por completo. En el verso 31 de Juan 19 dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Recordamos que Jesús fue crucificado al lado de dos ladrones, y van y piden que sean quebradas las piernas, y decíamos que esto es para acelerar el proceso de la muerte. Verso 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No hay duda, lo que bajaron de esa cruz fue un cuerpo. Eso fue lo que bajaron. Y José de Arimatea y Nicodemo se encargan de preparar el cuerpo, aún aunque no hubiera mucho tiempo, lo hicieron a prisa y tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos y lo pusieron en un sepulcro nuevo, dice el texto, muy cerca de donde había sido crucificado. No hay duda, Jesús está muerto. El soldado atravesó su costado con una lanza. Atravesó su costado con una lanza y brotó de su costado, dice, sangre y agua. En Mateo capítulo 27, no solamente José de Arimatea fue a hablar con Pilato. Y por cierto, Pilato se sorprendió de que había muerto ya, sino que también fueron algunos otros a visitar a Pilato. En el verso 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y si recuerdas el momento en que Pilato recibió a aquellos que acusaban a Jesús, que los escuchó gritar, crucifícale, crucifícale, recuerdas que Pilato ya parecía que estaba cansado de lo que estaba sucediendo. Ahora imagínate que el siguiente día vuelven a buscarlo. Pero ahora le dicen, en el verso 63 de Mateo 27, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿No? ¿Te imaginas? Pilato tuvo miedo, mucho miedo, porque escuchó que se le acusaba a Jesús de ser el Hijo de Dios. Y ahora está escuchando que ese mismo hombre había dicho que en 3 días iba a resucitar. En el verso 64 le hacen esta petición a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pedro les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No solamente el cuerpo fue sepultado en el sepulcro, sino que se puso una guardia romana en el lugar con sellos sobre la piedra para evitar que alguien llegara y rompiera esos sellos, quitara la piedra y sacara el cuerpo. No hay duda, Jesús está muerto. No hay duda, es un cuerpo lo que está dentro de ese sepulcro. Regresando a Juan 20, entonces dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y es que ella junto con otras mujeres habían ido al sepulcro también con algunos elementos para terminar de preparar el cuerpo. Camino hacia allá, se preguntaban si habría alguien que pudiera ayudarles a quitar la piedra. Pero dice que cuando llegó, dice el verso 1 del capítulo 20, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La primera que llegó al lugar fue María Magdalena, y es ella la primera que va y reporta esto: no está el cuerpo del Señor en el sepulcro, la piedra ha sido removida. Verso 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Y quién es este discípulo?
Pues es el mismo Juan que está escribiendo esto. Como le ganó la carrera, no quiso poner su nombre. Pero es su costumbre no poner su nombre cuando hace referencia a él mismo. Es él mismo el que dijo hace unos momentos en el verso 35 que el que vio da testimonio. O sea, él fue el que dio testimonio. El que da testimonio y el que sabe que ese testimonio es verdad. Él llegó más rápido y muchos se preguntan por qué y no hay ninguna explicación, simplemente llegó primero y listo. Quizás corría más rápido simplemente. Y al llegar al sepulcro no se atrevió a entrar, solamente vio dentro del sepulcro y vio los lienzos puestos allí. En el verso 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y es lo que esperarías de Pedro. No esperar, sino simplemente entrar. Y vio los lienzos, dice, puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Algunos comentaristas están de acuerdo en que lo que vieron al decir los lienzos puestos allí es que todavía tenían la forma del cuerpo de Jesús, pero ya sin el cuerpo. Y ve los lienzos con el que habían envuelto su cabeza en otro lugar, pero doblados y acomodados así a un lado, enrollados en un lugar aparte. Es como si el cuerpo se hubiera desvanecido o hubiera atravesado los lienzos. Eso es lo que implica lo que vio Pedro y lo que vio Juan. Entonces, dice el verso 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué hizo? Y creyó. Vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, ¿no? Entonces aquí ya hay 3 personas que han visto el sepulcro vacío. María Magdalena, ahora Juan, ahora Simón Pedro. Y en todo esto María estaba, dice en el verso 11, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a Dios 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, ¿no? Y María fue al sepulcro no esperando ver un sepulcro vacío, sino fue a este lugar esperando encontrar el cuerpo del Señor y a continuar con la preparación de ese cuerpo, nada más. No estaba esperando ver a Jesús resucitado. Y eso es muy interesante, porque ella no está tratando no fue una visión lo que vio, sino es una realidad lo que vio. Ella fue allá y lo que se pregunta es, ¿dónde está el cuerpo? Y ve 2 ángeles, pero al parecer no los identifica como tales, ¿no? Ahora es interesante, dice el texto que había un ángel a la cabecera y el otro a los pies. Y hay un solo lugar donde esta imagen aparece también en la Biblia y es en el lugar santísimo. Sobre el arca del pacto había 2 ángeles mirando hacia el centro donde estaba la tapa del propiciatorio, el lugar donde se derramaba la sangre para cubrir el pecado del pueblo. Y muchos concuerdan que esto nos recuerda a ese lugar y es la prueba de la propiciación que vino Jesús a hacer por nosotros. Él es el que es propiciación por nuestros pecados. Y ella no identifica, no puede ver que son ángeles, solamente pregunta o dice, ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde le han puesto, es por eso que estoy llorando. Dice el verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré, ¿no? Entonces ella sigue pensando que Jesús está muerto y no reconoció a Jesús. Y muchos dicen algunas cosas acerca de por qué no le reconoció.
Algunos dicen estaba llorando tanto, y cuando tú estás llorando, las lágrimas te impiden ver claramente. Es el sufrimiento. Es más, no vio que eran ángeles, no reconoció que eran ángeles. Algunos otros dicen en Lucas capítulo 24, 2 hombres camino a Emaús vieron a Jesús y tampoco lo reconocieron, y dice ahí que fueron velados sus ojos para no reconocer a Jesús. Simplemente no le reconoció. Y incluso se atreve a decir: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde está, yo lo traigo de vuelta. Y Jesús era un hombre maduro, un hombre muchas veces se piensa corpulento, tanto que caminaba e iba a muchos lugares. ¿Te imaginas? Ella está pensando, yo lo cargo, pero sin saber que es imposible, no es muy difícil cargar un cuerpo tan pesado. Pero ella se atreve a decir: yo lo traigo, yo lo llevaré. Y entonces Jesús le dice: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, ¿no? Y no es hasta que ella escucha su nombre en la boca de Jesús que ella puede identificarlo, ¿no? En Juan capítulo 10 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice incluso que el buen pastor conoce cada una de sus ovejas por nombre. Y ahora que está diciendo su nombre, ella lo identifica. Y Jesús le dice, verso 17: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y es interesante lo que Jesús está diciendo. No me toques, no quiere decir no nada más eso, no me toques, sino no te aferres. Eso es lo que quiere decir. No me agarres y no me quieras soltar. Y es entendible lo que ella está pasando y el deseo de tratar de abrazarlo y quedarse ahí y no soltar, ¿no? Pero él le dice estas palabras: aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis, ¿qué dice? Hermanos, a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y sí, ahora Jesús dice su palabra, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por algún tiempo fueron sus discípulos, luego los llamó amigos, ahora los llama hermanos. Verso 18: fue entonces María Magdalena, no se aferró a él, sino que fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Porque Pedro y Juan vieron solamente el sepulcro vacío. Nos preguntamos si ellos regresaron allá pensando lo mismo que pensó María en esta escena. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo robó? Definitivamente ellos no fueron. ¿Quién tomó el cuerpo? Verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y entonces nos damos cuenta que los discípulos tenían miedo. No creían que Jesús había resucitado. Y lo que sí tenían era temor y miedo de los judíos, de todo lo que había pasado. Estaban escondidos. Pero en medio de su reunión, a puertas cerradas, Jesús aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Sus primeras palabras son estas: paz a vosotros. La palabra es shalom. Y no solamente es un saludo, sino que habla de bienestar. Está deseando bienestar a aquellos que lo escuchan. Y cómo no, ahora se puede entender la palabra del Señor diciendo: paz a vosotros, porque Él es el que ha conquistado la paz para nosotros. Vimos en Isaías 53: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió el castigo para que nosotros tuviéramos paz. En el verso 20 dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Al menos en sus manos se veían
las huellas, la cicatriz de que sus manos habían sido atravesadas, de que su costado había sido abierto. Y de esa manera pudieron identificarle, es el mismo Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces Jesús los voltea a ver de nuevo. Les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y recordamos que Jesús oró precisamente esto en Juan capítulo 17. Así como tú me enviaste, le dijo al Padre, así yo los envío a este mundo. Ahora van a ser eso que Jesús dijo que los iba a convertir en pescadores de hombres. Y habiendo dicho esto, dice, sopló, recibe el Espíritu Santo. Y aquí está el nuevo nacimiento de estos hombres. Y esta frase que dice, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y no es otra cosa sino que ahora ellos van a predicar el perdón de pecados en Cristo, en su obra, consumado es, pagado por completo. Ahora tienen una buena nueva, el Evangelio para compartir. Y todo aquel que crea en el Señor Jesús, sus pecados serán perdonados. Pedro más adelante va a decir precisamente eso. ¿Y qué tenemos que hacer?, le preguntaron. Y dice, arrepiéntete, cree en el Señor Jesús, bautízate y recibiréis perdón de pecados. Dice, y el don del Espíritu Santo. Y no es que entonces les está dando la capacidad de ellos perdonar pecados a quienes quieran y retener pecados a quienes quieran, no, sino de decir claramente, si tú crees el Evangelio, tus pecados son perdonados. Ahora tienen esa certeza ellos, de que si alguien cree en el Señor Jesús, pueden decirles, tus pecados han sido perdonados porque has puesto tu fe en aquel que dijo, pagado por completo. Todo esto es sorprendente. Y un hombre no estaba, dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿no? Y dices, ¿cómo no estaba? ¿No? ¿Te ha pasado que de repente dices, ay, no voy a la iglesia, ¿no? ¿Te imaginas, no? Que de repente llegas la siguiente semana y te dicen, o llegas al siguiente día, o te topas a la gente de la iglesia y te dicen, ¿no fuiste? No, pues no fui. Pues imagínate lo que le dijeron. Le dijeron, pues los otros discípulos dijeron, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Y solamente con esto se le conoce a Tomás como Tomás el incrédulo, ¿no? Y Tomás había mostrado un carácter antes. Tomás había mostrado un carácter valiente, porque cuando se enteró de que Lázaro había muerto, Jesús le revela, Lázaro está muerto, ¿no? Y dice, vamos. Y Tomás dice, vamos, ¿no? Sabiendo que corrían peligro de que Jesús pudiera morir. Y Tomás, con valentía, dice, vamos y muramos junto con él. Entonces Tomás era un hombre valiente. También era un hombre curioso, fue el que preguntó en Juan capítulo 14 más acerca de lo que Jesús estaba expresando. Pero aquí se gana la fama del incrédulo, ¿no? ¿Y qué era lo que Jesús le había enseñado a los discípulos cuando Tomás no estaba? Precisamente eso, sus manos y su costado. Verso 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, de la misma manera, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Jesús, el cuerpo de Jesús es un cuerpo distinto al que tenía. En el sepulcro, dijimos, se asemejaba como si el cuerpo había traspasado las telas. Y en este momento pareciera que Jesús está atravesando cualquier barrera física, pero sigue teniendo un cuerpo, tanto que le ofrece a Tomás algo. Verso 27 dice,
le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces el cuerpo del Señor Jesús era distinto, pero era un cuerpo físico. Tanto que en otro de los evangelios dice que les volteó a ver y les dijo: oye, ¿no tienen algo que comer? Y se sentó a comer con ellos. Y no solamente implica que al comer está diciendo tengo un cuerpo, sino también implica que estaba teniendo comunión con sus discípulos. Y aquí pareciera que le fueron con el chisme a Jesús, pero no. Inmediatamente ve a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo. O sea, yo escuché lo que dijiste, sé lo que hay en tu corazón. Y Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fue suficiente para que Tomás declarara a Jesús como su Señor y como su Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en ese sentido, todos nosotros hemos sido bienaventurados, porque sin ver hemos creído. Sin verle, le extrañamos al Señor Jesús. Sin verle, ¿no? Hemos entregado nuestra vida a Él, hemos creído en Él y esperamos verle. Verso 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan pareciera que cierra su evangelio diciendo estas palabras: hay muchas cosas más que Jesús hizo, pero estas se escribieron con un propósito, no para satisfacer tu curiosidad, no para que simplemente supieras o te enteraras de lo que sucedió, sino estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, dice ahí, el Hijo de Dios, y que con este propósito, creyendo, entonces tengas vida en su nombre, porque Jesús murió y resucitó. Entonces nosotros podemos tener vida, ya que nuestros pecados han sido pagados por Él en la cruz del Calvario. Este capítulo cierra de esa manera. El evangelio continúa, pero hasta ese momento Juan nos expresa cuál es el deseo que tiene de haber escrito estas cosas: que creas que Él es el Cristo, que creas que Él es el Hijo de Dios, que tengas vida en su nombre. Pablo más adelante va a escribir esas palabras que leímos al principio. Sabes, así yo lo recibí. Este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y empieza a hacer una lista: todos ellos le vieron y muchos de ellos aún viven. Sí, la resurrección es una realidad. Sí, el sepulcro está vacío. Hace algunos años atrás, ¿no?, de repente salió un documental y decían: el cuerpo, la tumba del Señor Jesús fue encontrada, ¿no?, y el cuerpo está ahí. Y salió y fue promocionado por muchos, con mucha publicidad, ¿no? Y alguna persona, al escuchar esto, le fue cuestionada. Un pastor en Estados Unidos, le dijeron ¿qué piensa, ¿no? Resulta que la tumba fue encontrada y el cuerpo del Señor Jesús fue encontrado. Y él expresó estas cosas. Él dijo: bueno, yo tengo fe en que Jesús resucitó y el cuerpo no, voy a creer, ¿no? Y él dijo: y no importa si no haya resucitado, yo he creído en Él. Pero su respuesta implicaba muchas cosas. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra fe es vacía. No solamente eso, si Jesucristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados y nuestro destino es la muerte. Pero no es así. Jesús verdaderamente resucitó. Resultó que ese documental era una falacia completa. Era una mentira.
Era falso completamente. Esta es la verdad. Jesús resucitó de entre los muertos y aquel que ha depositado su fe en Él tiene vida en su nombre. ¿No estás alegre por eso? ¿No estás contento por eso? Señor Jesús, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, al escuchar una vez más el relato, Señor, nuestros corazones se llenan de gozo y de alegría al saber que esta es una realidad. Tu resurrección, Señor, le da sentido a todo en nuestra vida. Señor, no solamente en la cruz, Señor, podemos ver cómo tú pagaste el precio de nuestros pecados, sino que en la tumba vacía podemos ver que esto es una realidad. Señor, tú has quitado el pecado de en medio con tu sacrificio una sola vez y para siempre, y quitaste el pecado y quitaste aquello que nos impedía estar delante de ti, Señor. Y ahora con seguridad, Señor, y con confianza podemos acercarnos a ti este día y venir y así hablar contigo, Señor. Señor, qué bello es escuchar a Jesús diciéndole a María: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora tenemos un Padre. Gracias, Señor, porque tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, tu sepulcro vacío, nos ha hecho parte de tu familia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu obra. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento que has traído a nuestras vidas, porque estábamos muertos y ahora estamos vivos en ti, Señor. Y Señor, el día de hoy nos llenamos de alegría al saber, Señor, que somos bienaventurados, Señor, al haber creído, Señor, en ti. Y Señor, recuérdanos esa bienaventuranza, Señor. Estamos completos en ti, estamos llenos en ti. El día de hoy celebramos tu resurrección, Señor. Tú eres nuestro Dios. Estás vivo, Señor Jesús, y venimos a honrarte y adorarte. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor Jesús?